de la infamia. Mi trabajo no va a ser expuesto en una pared porque no hay manera de exponer 5.000 billetes. Estos trabajos, y es una idea también que nació con Yadira Ferrer, va a ser expuesta en el piso y se va a proteger con unos acrílicos. La obra va a tener un área de 6 por 7 metros. Dicen que es uno de los trabajos más grandes a nivel latinoamericano que se haya hecho sobre violencia. Yo no tenía idea de esto y me agrada pensarlo, pero no sabía que existía de esa manera una obra tan grande. Y el propósito es que cuando uno entra, el espectador entre a la galería, las luces van a estar apagadas y solo va a haber luz a la altura de las canillas. Entonces las personas pueden caminar sobre los acrílicos, la obra está abajo y hay el riesgo de que las personas quieran caminar o no quieran caminar por su peso, su densidad y la barbarie vivida en este país ante una obra pública, una relación de apoyo, financiamiento y respaldo territorial gracias a su valor simbólico en la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica. El billete de $2 representa en una de sus dos caras la firma del Acta de Independencia del 4 de julio de 1776. El billete de 100 bolívares de Venezuela exalta al héroe que soñó y emancipó 5 repúblicas y por la frontera porosa y simbiótica que compartimos. De Cuba el billete de 2 pesos donde sale el rostro emblemático de Ernesto Che Guevara de la Serna Lynch. Para tal fin y representación se plasma la barbarie literal y necrófila de los hechos vividos y acontecidos en Colombia durante los últimos 70 años, describiendo los siguientes temas: la violencia política, la aparición de las guerrillas, los crímenes de Estado, el narcotráfico, el paramilitarismo, el desbordamiento de la delincuencia común, los falsos positivos, muerte selectiva de líderes sociales y defensores de paz, las víctimas, la indiferencia social y el pasivo amor por el verdugo. Nosotros amamos el verdugo. Todas las anteriores permanecen en su latencia ya común. Finalmente se dejan unos fajos de billetes sin intervenir o en blanco, significando con esto la aspiración de una paz o en su defecto la continuidad de nuestra violencia. Estas temáticas forman parte de una denuncia que se han vuelto una obsesión y es menester que a través del arte y la experiencia estética se pueda depurar ante tanta sangre derramada la ilación de un país posible. En la conjunción de este cruce de caminos tropezamos con un campo donde la fenomenología hace brotar sobre las heridas, concepciones y purgas de cómo se ha vuelto visceral nuestra razón. En ello, desde el campo fenomenológico, hermenéutico, desde lo fenomenológico podemos narrar y justificar los actos de la sinrazón, de la barbarie que nos quita la construcción de cosas, entre paréntesis, de exclusión. Por eso, la necesidad de implementar el método fenomenológico en esta obra que nos lleva a considerar una conciencia de alteridad que se espera con la exhibición nuestro mosaico. Mosaico me refiero a que como están todos los factores generadores de violencia y tantos billetes, por eso hace un mosaico. Desde lo hermenéutico el trabajo es una propuesta estética crítica que interpreta o comprende la realidad del conflicto colombiano a través del billete, que es un texto que narra el conflicto armado de Colombia entre 1948 y 2017. Y podemos notar que cada billete es un texto y una mirada hermenéutica desde una postura crítica sobre una realidad. Perdónenme que no siempre quito el dedo de la raya frente al elemento de la fenomenología, ya que yo critico tanto eso, sin embargo, hoy lo tengo que reafirmar.
Se puede exaltar a nivel de categoría los vicios de nuestras maneras de interpretar la violencia y nuestra mala relación con la muerte. La primera muestra es la visión de confundir los buenos deseos en que, creyéndonos buenos, somos injustos, somos malos, y la otra naturaleza es que, siendo buenos realmente, nuestra condición lleva una connotación, una distinción mala, pues la suplantación de sentidos y lógicas no construyen desde esa conducta una visión de realidad, de la necesidad y su justicia. Nos matamos unos a otros por el sentido en que nos sentimos despreciados o autodespreciados, compensando nuestra violencia con nuestra ira y la venganza. En este sentido, recuerdo, por ejemplo, las moiras en el mito, son las mismas también que son las venganzas. Las moiras, y Martha Nussbaum toca bien este tema sobre las iras y sobre Eumínides. Eumínides, perfecto, gracias. Entonces, es la misma repetición que uno critica en el proceso histórico y en la fenomenología de la cultura, pero en realidad no hacemos sino repetir y repetir y repetir siempre las mismas historias, y es patético cuando lo vemos en la Orestiada, cuando a Oreste lo persiguen y tiene que ir a Grecia a que le hagan un juicio que curiosamente le recuerda a uno que es lo que está sucediendo con la JEP. La JEP va a durar 20 años o 25 años, y parece que dentro de ese lapso es posible que lleguemos a tener un poco un espacio de libertades y de cambiar hacia la paz, pero no es posible que pensemos la paz antes de 20 años. En síntesis, carecemos de la capacidad de afrontar nuestras luchas desde el carácter y el derecho, y se nos ha impuesto la hipócrita expresión como tolerancia del absurdo, una palabra que es resiliencia. El propósito de nuestra obra es levantar el mantel y sacudirlo, de cementar el status quo que nos impone la hipocresía de las buenas formas del poder, repito, en la idea de la concepción de la síntesis, que la condición es no conciliar con la injusticia y resistir la opresión. Esto es el derecho a resistirnos e imponernos ante la opresión. No tenemos y carecemos una noción de Estado-nación y de Estado nacional. Mi derecho incluye como derecho a mis hermanos del Chocó, de La Guajira, del Putumayo o de San Andrés como nación. Todas esas falencias por la ignorancia es una suma de males atávicos, puesto que la educación se ha quedado en expresiones mínimas de lenguaje, y quienes tienen también la posibilidad de una educación digna quedan encerrados en las aulas, en las academias, nos quedamos echando el cuento en las academias. Con esto, el propósito es tomar conciencia que mi obra es una expresión, por dolorosa, interpretar que hemos vivido un genocidio interno. En la muestra de dicho propósito todos somos víctimas, todos hemos sido víctimas, y nuestra indolencia e indiferencia nos acusa indirectamente también a sentirnos culpables. El genocidio aún no cesa. Una reflexión más profunda nos lleva necesariamente a conciliar, a perdonar. Queremos justicia y queremos verdad, queremos resarcir las víctimas. En la intervención de mi muestra plástica sobre el dinero, sobre el papel moneda, es una denuncia del poder que no ha sabido encontrar los caminos de la reconciliación por las causas políticas insanas y corruptas, proclives a mantenernos más en la guerra que en la búsqueda de la paz. Otro punto para recordar: los asesinos de nuestra patria, los asesinos de nuestro país, ellos también son nosotros. Nosotros no somos ellos.
pero ellos también son nosotros en la justificación de lo que acabo de decir anteriormente, porque si tenemos una noción de Estado, tenemos que incluirlos. Ellos también tienen derechos. Entonces, esta reflexión nos obliga a que nosotros no nos creamos mejor. Las causas históricas de nuestros males, cada uno de nosotros las conoce, las hemos vivido intensamente, y me atrevo a apostar que a pesar que haya sesgos, que haya desdén, que haya indiferencia y negación desde el poder, porque voy a poner un par de ejemplos, nosotros también excluimos. Nosotros somos excluyentes porque creemos de una manera estúpida que no hemos puesto muerto, pero hemos puesto un vecino, hemos puesto un hermano, un conocido, un pariente, un campesino. Y el problema social de Colombia no es solo la tierra, el problema social de Colombia somos todos. Entonces, si hacemos una reflexión, todos hemos puesto un muerto, entonces por lo tanto no debemos tampoco comportarnos como un señor de apellido Acevedo y una señora que también tuvo un alto cargo en las cuestiones de memoria. No sé cómo en el gobierno de Duque puede estar una persona de esas dirigiendo una institución tan importante y sin embargo ser negacionista. Entonces, eso es una vergüenza de esa parte. Perdón. Considero que la pertinencia y excelencia de la obra como un total desprendimiento sobre un ejercicio libre, llenándome como visión con bases temáticas ajustadas a la realidad, a lo que creo que es la realidad. O sea, los temas en esta obra son muchos. Está el Cristo de Bojayá, de muchas maneras, está lo que pasó con Ingrid Betancourt por su insanía de quererse meter también a la boca del lobo, las innumerables masacres que se hicieron en Troja de Cataca, en Cuatro Esquinas. Es inenarrable todo lo que ha pasado. O sea, yo no tengo por qué venir aquí a contarles de esta manera. Mi propósito es meter el dedo en la llaga, es meter el dedo en la herida, es provocarlos. Ojalá esta provocación tenga el sentido de que la construcción de memoria camina, y camina a través de los museos que se están moviendo, por ejemplo, en los Montes de María, que están colmando toda la parte del litoral, pero también le he propuesto, y lo he comentado a algunos profesores, en el batallón de la Popa, en Valledupar, se debiera tener un museo de memoria, porque el batallón de la Popa ha sido a través del tiempo uno de los más sanguinarios que ha tenido Colombia, o el Charly Solano, donde funcionó el B2 en Bogotá, o la caballeriza de Usaquén. El problema es que ya no lo pueden ocultar con el giro forense, porque ya los cuerpos se están saliendo de donde los metieron, ya hay demasiadas escombreras, ya hay demasiados canales del dique, ya la tierra ha vomitado sus muertos. Entonces, para eso es que sirve la memoria. Yo no quiero hablar de memoria histórica, porque cuando uno habla de memoria histórica, o cuando uno habla de estos museos que son casi parapléjicos, nacieron los museos que están caminando, que están en movimiento. Entonces la dimensión ha cambiado sobre los valores de cómo vemos nosotros las víctimas. Colombia es un ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué? Es el único tribunal en el mundo como experimento que ha superado todos los anteriores. Por ejemplo, cuando se hizo el juicio de Nuremberg, en Nuremberg nunca vimos una víctima, jamás. Las víctimas no estuvieron allí. Fueron otras condiciones sobre un castigo, pero en realidad las víctimas no interesaban porque se estaban repartiendo de alguna manera a Europa. Luego vino la guerra de los Balcanes. Sí, hubo algunos castigos, pero no pasó nada. Luego vino lo de Sudáfrica. Luego han venido otras partes
donde han habido masacres y genocidios y no ha pasado nada. Y hoy se le permite a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos las focalizadas en el genocidio nazi, que incluyó toda clase de personas y en mayor número, por supuesto, al pueblo judío. Pero ahora parece que ellos tienen el derecho de estigmatizar, de dictar las leyes, de chantajear a la humanidad y que nadie lo pueda criticar, porque entonces nosotros somos, digamos, antisemitas. Antisemitas son ellos, que llevan 3.500 años matando a sus hermanos. Ellos son los realmente antisemitas. Tú no puedes criticar ahora el problema con el pueblo judío, los sionistas. Para mí son israelíes, sionistas, judíos. Pongo el término judíos de último. Pero esa colonización no es posible. El Estado de Israel no es posible como lo quieren seguir construyendo. Entonces, la JEP es el único experimento en el mundo que está dando una categoría para buscar una justicia transicional. Nuestro análisis del problema sobre la obra Filosofía de las infamias, muestra en que Colombia nunca asumió con responsabilidad política la causalidad en la dimensión de su tragedia partidista entre liberales y conservadores. Esto venía inmersos en unas luchas intestinas y unos rencores increciendo, y las múltiples conspiraciones entre los oligarcas seculares del momento, más la suma de su tradición aún colonial, llevaron al pueblo o al populacho a un estallido justo e imprevisto, pero manipulado. Una vez pasados los momentos más álgidos e incendiarios, luego los dirigentes de uno u otros partidos iniciaron una nueva línea de cómo trazar gobernabilidad. Los odios entre liberales y conservadores llegaron a crear estilos de asesinato como el corte de la franela o asesinato como el corte de la corbata o el corte de la franela. Ambos con un carácter de mutilación inenarrable, y surgen las guerrillas un lustro después en el Tolima. Creo que ya esta parte la he comentado. Esta denuncia es mi valor moral, es mi compromiso social, es el resarcir sobre la identidad humillada que fuimos arrojados y convertidos en una inmensa y dantesca fosa común. Nuestra aproximación cultural sobre el fenómeno de lo mágico, la muerte y la violencia que nos ha formado y su interacción estético-étnica nunca ha tenido una construcción para emancipar nuestra opresión interna. Nuestro coraje mítico pareciera carecer de fuego, nuestras mezclas culturales, la postergada esperanza y la paz inalcanzada es la suma de todas nuestras contradicciones, de todas nuestras cruces, de todos nuestros cruces y mestizajes donde no alcanzamos lo mágico como claramente lo podría definir Mircea Eliades. Esa otra parte que también nos convoca en el ejercicio de Heidegger con su paradigma del ser y el mundo, en que no somos aislados de lo que en el fuego de nuestra experiencia histórica hemos perdido, el compromiso social y la visión de la experiencia histórica, y nos hemos encerrado solo a rumiar una posibilidad conforme y egoísta. Volviendo a Mircea Eliade, en contraposición, el hombre también es una voluntad del mito. En esa magia, el hombre alcanza una lucidez para salir de la caverna. Por ello se infiere la fuerza de nuestro lenguaje como diatriba,
como onomatopéyico en cada uno de nosotros, que contiene una parte de memoria del verdugo exaltado, porque es que cuando a nosotros se nos toca, nosotros perdemos todos los límites también y actuamos igual que los otros. De alguna manera, todos matamos. Un ancestro violento una cara desconocida en temporalidad de medio milenio del látigo, de la bragueta y de la cruz, y aún ese genocidio no cesa. Estoy hablando de la llegada de los españoles hasta el sol de hoy. Ese genocidio no cesa. Tenemos un odio muy profundo contra los indígenas. Hay que escuchar a la señora Cabal, a la derecha. Entonces no estoy diciendo nada nuevo aquí, pero sí es bueno recordarlo. Así fue como nació nuestro mestizaje y el color que conservamos también de lo que aún nos queda y somos. En nuestra identidad se revela una motivación deontológica de las otras partes del rompecabezas que se ha construido en el proceso histórico de nuestra modernidad. De esta forma, nuestra mala relación con la muerte viene de un país que siempre ha sido violento y todo lo resuelve con la anulación del otro. Acá también se da lugar a otra forma de violencia común en nuestra cultura para mantener la marginalidad. Es la violencia en su más oscuro machismo. Estas son las otras formas de violencia de relación con la muerte. Nuestra mala relación con la muerte es cuando negamos la alteridad en el otro. Esa es nuestra realidad. Pero, ¿a qué me refiero cuando enuncio una mala relación con la muerte? En el ejercicio de la obra Filosofía de la Infamia, eso es un concepto, una idea, un poner fin y recordar en esta guerra de toda la indiferencia y evitar parar la guerra, no como un sueño, sino en concreto para los muertos que nos queda como voluntad. Mi trabajo es una arqueología de grafismo sobre la realidad de nuestra erosión moral, y como artista sensibilizar con mi compromiso y resistencia a una visión y testimonio desde la estética del horror. En ella no hay belleza, no lo puedo nombrar. La orfandad de este vacío y las víctimas que siempre son la constante, solo desde el arte podemos tener un aporte como resistencia, como fijación crítica ante una criminalidad llena de venganzas, postergaciones, mentiras y políticas que nos dejan una esperanza con su realidad falsa y su desesperanza, pues nunca se llega a las víctimas y seguirá repitiendo nuestra historia. El proceso y su intensidad en quienes participan ha caído, ya no tienen discursos, se ha perdido el rumbo. Los políticos, la política académica, los burócratas, los terratenientes, oligarcas, en fin, todos los factores de esta violencia van a cambiar en algo. ¿Hasta dónde llega el marco de las ciencias sociales y sus competencias? Tampoco hemos logrado avances. Me queda desde el arte mi reflexión en la política, donde todo es un fenómeno tautológico con dilatación constante y se sigue, creo que aquí hay un error, dilación constante, y se sigue repitiendo el mismo problema por falta de voluntad de todas las partes, donde todo está apropiado en la usura de la dominación económica. No vemos un límite, un fin en esas muertes. Negociamos y seguimos con más muertos. El objetivo es mostrar en la exposición al ojo, al observador, al público, un espacio conceptual con todas las visiones y referentes, una justificación reflexiva y experiencia fenomenológica directa de memoria. Análisis filosófico de la obra. Me lo quiero, no me siento capaz para leer esta parte.
Hemos desarrollado todas las fuentes de las tecnologías posibles hasta este momento y la Babel nos incomunica, nos encierra, nos bloquea y no nos atrevemos al análisis, a lo estoico y la soledad. Pareciera que solo cuenta la economía y la demografía incontrolada. Ya no queda esperanza para la construcción de un hombre nuevo en la fatalidad. Sus angustias y la desesperación. Somos la sociedad moderna de la enfermedad sin remedio. No soy optimista, creo que nuestra mejor libertad es morir y no seguir postergando nuestra ilusión ante dioses groseros y oprobiosos, que son el referente de nuestras propias intenciones carentes de espiritualidad. Lo anterior es el proceso mecanicista de mis obsesiones y elucubraciones que me han amputado visiones y sueños para la libertad real y vivir. No sé cómo superar la crisis que cierne sobre mi visión y entorno, sobre mi cotidianidad, para construir una rutina menos dolorosa que nos queda de este naufragio existencial que somos y soy. Quisiera pedir perdón a mis hijos, a todos los hijos del mundo, por traerlos a la vida. Siempre se piensa que es más feliz el bebé que no nació, porque ese se liberó ante nuestra fatalidad y tragedia. Perdón por mi falta de capacidad para ser mejor humano y en lo inhumano. Quisiera tener una mayor capacidad para el abrazo, la inocencia y creer, pero me gana el brazo levantado sin alfanje en la honestidad de mi soledad y pensar: quiero ser Quijote, no caí, quiero seguir solo y dejarme solo en mi visión de ser un diletante. Gracias.